Les prometí un video por semana, pero la verdad que me fui de vacaciones la semana pasada. Iba a hacer una review de Royal Rumble, pero lamentablemente no me motivó mucho el evento sabiendo el ganador de las dos batallas reales, mejor dicho. Así que voy a omitir a ver y hacer una review del Royal Rumble. Pero sí me pareció ideal alejarnos un poco de actualidad, que en realidad está mezclado con la actualidad porque hace un par de semanas el ex luchador de ECW, Stevie Richards, en su podcast defenestró, no sé si defenestró, pero le bajó el precio a la lucha que tuvieron Mike Awesome y Masato Tanaka en ECW One Night Stand del 2005, evento producido por WWE, recordemos. Y me pareció injusta la crítica que le hacía Stevie Richards porque él cuestionaba que eran luchas que no tenían psicología, que no tenían lógica dentro de sí misma, ¿no? El concepto de psicología parece complicado, pero en realidad es fácil de entender. Es todo aquello que hacen los luchadores para hacer que la lucha sea verosímil. Vamos a poner un ejemplo cualquiera para no mezclar con lo que voy a decir después. Caso concreto de psicología en el ring es que Rey Mysterio le haga una power o una gran Khali. No tiene mucho sentido si no está trabajado previamente desde el verosímil de la lucha, ¿no? Grandes rasgos para ejemplificar lo que es la psicología en la lucha libre. Y Stevie Richards decía que la lucha entre Masato Tanaka y Mike Awesome carecía de psicología porque la lucha no iba increyendo. Ejecutaban movidas que eran de por sí muy letales y que no hacían avanzar al clímax del combate, ¿no? Y también está ignorando mucho la historia que tienen Mike Awesome y Masato Tanaka, ¿no? Una rivalidad que se desarrolló durante los años 90, tanto en Japón como en Estados Unidos, y que cuestionarla porque no tiene psicología, particularmente la lucha esa en WWE, parece absurdo y una opinión de quizás una persona resentida, no lo sé, porque realmente no le encuentro por dónde agarrarlo lo de Steve Richards. Bueno, para empezar, quería hablar un poco de la rivalidad, ¿no? Porque realmente las luchas entre Mike Awesome y Masato Tanaka son bastante parecidas, casi todas. Por ahí hay una cuestión en cuanto a ritmo entre las luchas en Japón y en Estados Unidos. Vale recordar que las luchas en ECW solían ser mucho más cortas, ¿no? De 11, 12 minutos como mucho. Entonces, en ese corto periodo de tiempo solían ser mucho más intensas, ¿no? En Japón suelen tener un ritmo más paulatino y suelen trabajar mucho más despacio de lo que lo hicieron en ECW, ¿no? Aunque las luchas son bastante intensas y son brawls bastante agresivos y violentos como los de ECW, pero la verdad que todas son muy parecidas, ¿no? En cuanto a estructura e incluso en cuanto a moves, especialmente las de ECW. Las de ECW son todas un calco, nada más que le modifican los spots en diferentes partes de la lucha, pero después son muy parecidas. Y bueno, en FMW ellos rivalizaron bastante, han luchado en multitags y han tenido una rivalidad. Mike Awesome como The Gladiator, Masato Tanaka siempre funcionó en la realidad como el underdog, siempre era el tipo superado, siempre era el tipo que luchaba hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Por eso vale entender por qué en ECW One Night Stand el tipo no vende los sillazos a la cabeza. Stevie Richards decía que era una cuestión de que ponían en riesgo su propia salud por sobre la psicología de la lucha, pero no creo que sea tan así. Justamente por eso, porque la rivalidad, Masato Tanaka siempre batalló y luchó contra el dominio de Mike Awesome, que siempre fue muy superior a él. Entonces el Fighting Spirit era su única arma y su única fortaleza para poder derrotarlo. Ahí ya se derrumba el argumento de la psicología. Entonces no hay que analizar las cosas fuera de contexto. Stevie Richards, hay que tener en cuenta todas las luchas que tuvieron antes, que no creo que no las haya visto Stevie Richards, sino que tuvo una opinión malintencionada. MW, a Mike Awesome, luego de la salida de Onita por el 95-96, lo construyeron como el gaijin más dominante, a tal punto que llegó a destronar a Hayabusa como campeón Brass Knuckles, ganando una especie de torneo
a los G1 Climax y luego unificó otro campeonato que había en FMW y fue como un supercampeón en la empresa, ¿no? Entonces la rivalidad para ambos en FMW precisamente sirvió para elevar mucho a Masato Tanaka. En ECW fue por el lado contrario. En ECW creo que Mike Awesome se benefició mucho de Masato Tanaka y lo ayudó a quedar muy over, porque realmente Mike Awesome lo pasaba por encima en ECW y lo hacía ver muchísimo más dominante. Creo que eso fue un buen puntapié para presentarlo al público estadounidense, que por ahí no lo tenía tan visto a Mike Awesome. Y si hay algo por lo que es más conocido Mike Awesome en Estados Unidos, por las luchas que tuvo con Masato Tanaka en Heatwave y en November to Remember. La primera de 1998 y la segunda de 1999. En la que en November to Remember fue por el campeonato de ECW, que previamente ambos habían enfrentado una triple amenaza donde Taz era el otro participante que era el campeón de ECW. Taz se iba a WWF y le hicieron perder el título contra Mike Awesome. Y luego tuvieron esa rivalidad entre esos meses finales del 99, donde Mike Awesome defendía el campeonato de ECW y Masato Tanaka se lo saca creo que en un ECW antes de Navidad, bueno, fue algo así. El reinado de Masato Tanaka duró una semana, no duró mucho más. Y luego tuvieron acción entre ellos durante principio del 2000. Bueno, de hecho Mike Awesome gana el campeonato de parejas de ECW con Raven y Masato Tanaka era campeón con Tommy Dreamer. Tuvieron una corta rivalidad después de eso. Mike Awesome recupera el campeonato de ECW y después Mike Awesome se va a WCW en el 2000, que bueno, la verdad que no le fue muy bien, y después vino el ángulo de la invasión en el 2001 y mucho intercambio con Masato Tanaka no tuvo, hasta el encuentro en ECW One Night Stand en 2005, que es curiosamente la última lucha de la carrera de Mike Awesome. Mike Awesome venía de luchar con Kenta Kobashi en 2003 o 2004, no me acuerdo, por el campeonato GHC, fue en el 2004 me parece, y también tuvo una gira con All Japan, pero ya era un luchador que se estaba desencantando del pro wrestling y decidió retirarse, y como última lucha contra Masato Tanaka, en la lucha tan cuestionada por Stevie Richards, en un pay-per-view de pura nostalgia de ECW, ¿no? Y creo que es el highlight de ese show. Un encuentro tan aguerrido como todos los que estuvieron en su rivalidad, con un spot alucinante donde Mike Awesome ejecuta a Tanaka la Awesome Bomb contra una mesa afuera del ring, cercano a la valla de contención. Stevie Richards cuestionó mucho esta lucha por el riesgo, como dije antes, y se quejaba mucho de cómo caía Tanaka con el cuello, ¿no? Pero yo pienso que ese justamente es el don o la mayor virtud que tiene Tanaka, no solo con esta serie de combates con Mike Awesome, sino a lo largo de su carrera. El tipo tiene una capacidad increíble de resistir caídas muy feas. La verdad que tiene varias caídas muy feas Masato Tanaka durante esta lucha. O tomar, bueno, el clásico spot entre ellos, que es el Awesome Bomb contra fuera del ring. No coincido para nada con Steve Richards, reitero, no creo que sean luchas que carezcan de psicología. Más siendo esta la última lucha de la carrera de Mike Awesome, y más sabiendo todo lo que han tenido los dos en juego, ¿no? Una cuestión no solo ya de orgullo, sino de némesis pura, ¿no? Pienso que el Fighting Spirit de Masato Tanaka ayudó a engrandecer esta rivalidad, ¿no? A superar ese obstáculo que era Mike Awesome, powerhouse, imbatible, ¿no? Porque recordemos que Mike Awesome no solo era un tipo gigante, sino que también era un luchador muy ágil y que volaba mucho y que tenía mucho equilibrio sobre el ring. Ver a Mike Awesome a día de hoy me resulta todavía extraordinario. Recuerdo que las primeras luchas que vi de adolescente, cuando empecé a estudiar un poco de la historia de la lucha libre, fue esta rivalidad entre Mike Awesome y Masato Tanaka. Es increíble cómo, siendo todas las luchas muy parecidas, todas sean diferentes de alguna forma, ¿no? Modificándole por ahí la posición de algún que otro spot, pero son todas geniales, la verdad. No creo que sean todas carentes de psicología, como dice. Y como dije anteriormente, tanto en Japón como en ECW como en la One Night Stand, son luchas que trabajan en diferentes ritmos y en diferentes tiempos y con diferentes públicos, ¿no? Por eso creo que la opinión de Steve Richards habla desde un lugar común y habla desde un desconocimiento total. Vengo a reivindicar la rivalidad entre Mike Awesome y Masato Tanaka, principalmente por lo que significó para Masato Tanaka, ¿no? Que lo elevó enormemente y a día de hoy es una de las figuras más grandes que dio el puroresu en los 90, principalmente de FMW. Después de Hayabusa y Onita, ¿no? Tanaka se convirtió en un ícono gracias a estas luchas con Mike Awesome en Japón y también en Estados Unidos. Mucha gente lo recuerda por su rank en ECW, y como dijo el mismo Masato Tanaka al responderle a Stevie Richards en Twitter, que gracias a esas luchas con Mike Awesome el tipo puede volver a subirse a un ring hoy en día en Estados Unidos, que bueno, recientemente luchó contra Joey Janela en el Hammerstein Ballroom en un show de GCW. Y un detalle muy poético, ¿no? Que en la última lucha de Mike Awesome, de su carrera, ¿cómo termina el combate? Termina el combate con un
tope suicida de Mike Awesome, luego de un Awesome Bomb a Masato Tanaka contra una mesa fuera del ring, y le hace la cuenta fuera del ring, ¿no? Stevie Richards cuestionó este hecho, diciendo que fue un pin que la gente no vio en vivo, lo cual me parece, otra vez, yendo por el lado de crítica al lugar común, ¿no? Él decía, ¿por qué no hacerlo en el ring? Y no significa lo mismo Stevie Richards. Estamos hablando de un tipo que entregó todo en su carrera luchística, ¿no? Que Mike Awesome tomaba riesgos muy grandes realmente para un tipo de su peso y altura hacer saltos tan complicados y tan peligrosos. Y pienso que el cierre de la carrera de Mike Awesome no podía ser de otra forma que con un tope hacia afuera, un tipo que ya había atacado. Mike Awesome fue un luchador que tuvo mucho empuje en un momento. En Japón fue considerado un tipo, creo que uno de los gaijin más importantes durante los 90, ¿no? Y eso que hay que ser uno de los más importantes durante los 90, estando Stan Hansen, estando Stevie Williams, Terry Gordy, Scott Norton. Mike Awesome está a la altura de ellos en los 90 en Japón. Mike Awesome tuvo una carrera sensacional y en parte se lo debe a esta rivalidad con Masato Tanaka. Pienso que si por algo me debe ser recordado es por esta serie de luchas que tuvo con Masato Tanaka, y particularmente por la que tuvieron en One Night Stand, que fue el reconocimiento mainstream a una rivalidad que cambió la forma de ver la lucha libre para mi gusto. Principalmente por Mike Awesome, que mostró que los Powerhouse podían volar también y que los luchadores japoneses en Estados Unidos podían ser main eventers sin problema, ¿no? Si bien esta lucha no fue el main event de One Night Stand, creo que fue la lucha que más reconocimiento tuvo de ese evento. Es una lucha que rompió esquemas. Y hay que entender esta rivalidad y esta serie de luchas en ese aspecto. La estructura de los combates son iguales, pero si una serie de luchas, siendo muy parecidas en cuanto a estructura, en cuanto a movimientos y en cuanto a storytelling, que haya hecho o haya marcado época de esa forma, es porque es innegable el talento de los dos luchadores, y también pienso que va más allá de la psicología o de la lógica que tenga el combate, que la tiene, sino de cuánta trascendencia han marcado. Y si hoy Mike Awesome y Masato Tanaka son trascendentes, son gracias a esas luchas. Y si Stevie Richards está en un podcast criticando la falta de psicología, habla más de Stevie Richards que de Mike Awesome y Masato Tanaka. Así que bueno, esa es mi crítica, por así decirlo, a esta serie de luchas. Particularmente significa mucho para mí, y me pareció oportuno hablar un poco sobre la historia de la lucha libre, ¿no? Y su importancia dentro de... que a veces no se le da mucha importancia, vale rescatarlo, pero sí creo que son fundamentales, por lo menos para cualquier fanático hardcore, o que se quiera meter en el mundo del hardcore deathmatch de los 90. Son vitales para entender gran parte del movimiento de FMW y su influencia en el estilo americano, ¿no? Ténganlas en cuenta. Voy a dejar un link abajo con varias luchas de su rivalidad. Así que bueno, eso es todo por esta oportunidad. Voy a tratar de subir un video por semana, no piensen que no, pero sí, voy a ir viendo a medida que me den los tiempos también. Pero ahora que volví de vacaciones es probable que lo haga. Voy a ver si puedo revisar algún evento. La semana que viene es de New Beginning in Osaka, con la probable coronación de Hiroki Goto, así que hay que estar atentos a ese evento. Por favor, mírenlo, porque seguramente gane Goto, porque se vendió completamente ese show. Supongo que habrá victoria de Goto, no lo sabremos. Así que bueno, estén atentos para lo próximo que siga en el canal. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.